Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo está, amada familia, en Yeshua, nuestro Mesías y Salvador? Ya estamos listos para grabar el cuarto audio sobre Apocalipsis. Agradecemos a nuestro Padre por su gracia y su misericordia, por revelarnos las cosas difíciles, ocultas que no entendíamos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora por permitirnos seguir estudiando el libro de Apocalipsis, de revelación. Amado Padre, donde nos revela el plan perfecto y el cumplimiento de todas las profecías escritas en la Torá, en los profetas. Así es, y en el Nuevo Testamento, Adonai, para llegar a este punto, ese clímax de las bodas del Cordero. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos usted. En el nombre de su Hijo amado Yeshua, a quien damos toda la gloria y la honra y la alabanza por siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, es de usted, amado Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues hoy vamos a estar en el cuarto audio, como les estaba diciendo, de Apocalipsis. Estamos viendo parte de una introducción, porque es un libro muy completo. Imagínense todo extractado, cumplido, toda la escritura en este precioso libro. También agradecemos a nuestro hermano José Antonio Sánchez de Descubre la Biblia, por enseñarnos a todos lo que necesitamos aprender. De cierto que el Padre nos revela y estudiamos sus escrituras, pero siempre es bueno también tomar la enseñanza, la opinión, la revelación que el Padre le da a nuestros hermanos. Sean muy bendecidos nuestros hermanos de Descubre la Biblia. En el nombre de Yeshua. Amén. Reconocemos sus méritos y les damos un fuerte abrazo y un gran saludo. Y que Adonai nos siga instruyendo a todos. Amén. Tantos años de estudio. Todo honor y gloria de nuestro Padre. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces vimos en la clase pasada, ¿verdad?, que es muy interesante esta relación entre las palabras revelación y exilio, y que se combina para darnos a entender el misterio de la misión profética del Mesías, nuestro Salvador, hijo de David, que tiene que seguir el mismo proceso de su padre David antes de tomar el reino de las 12 tribus. Si analizamos la historia del rey David, desde que fue ungido como rey hasta que tomó el reino, su vida fue muy dura. Persecuciones, tuvo que andar fuera de Israel, andar en el exilio e irse a refugiar a Moab. Tuvo que hacer alianza con los filisteos, haciéndose el que no tenía entendimiento, haciéndose el que no tenía la razón para pasar desapercibido entre ellos. Y tuvo que hacerse parte de los filisteos, que si analizamos su religión, nos sorprenderíamos de las conexiones que hay entre esta religión de los filisteos y el Vaticano o la Iglesia Católica. ¿Quién le puso a Israel el nombre de Palestina? En honor a los filisteos, los romanos. Y David tuvo un tiempo que estaba con ellos y quiso ir a la batalla con ellos, solo que desconfiaron y ya no sabían si o no. ¿Qué está ahora pasando con su hijo? El hijo de David, Yeshua, Hamashiach, el hijo de Ben David, está aliado ahora con los filisteos, con Roma. Ahí está metido en Roma, con esa vestidura con que nos lo mostraron como Jesús.
y anda en el exilio hasta que venga a gobernar a las 12 tribus de Israel. Es muy interesante. Así que se tiene que seguir el mismo proceso. De modo que es lo mismo que va a hacer Yeshua. Después de andar recorriendo las diversas naciones, como está sucediendo ahorita, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo no he venido a buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De esta manera, Yeshua anda recorriendo las naciones. Y él sería revelado en conexión con el exilio de Israel. De modo que él tiene que cumplir las profecías acerca del Ben de David, del hijo de David, quien debe restaurar la dinastía de su padre y retornar a Israel de su exilio y dispersión de todas las naciones. Entonces el libro de Apocalipsis es la descripción profética de los eventos cuando Jesús, en hebreo Yeshua, el hijo de David, cumpla esta misión. En el estudio de las Sagradas Escrituras, conociendo aún el significado de las letras hebreas, puede mostrarnos aspectos que en una traducción no es posible. Por ejemplo, un ligero cambio de una letra en esta raíz que vimos en el audio pasado, en la letra Gimel, Lamed y Hei, nos podría dar resultados muy interesantes relacionados con la misión de nuestro Mesías. Amén. Por ejemplo, Gilgal, lugar donde Josué circuncidó a los israelitas que anduvieron dando círculos en el desierto para entrar a la tierra prometida. Gilgal. Galilea, que viene de 2 letras en común, lugar donde habitó Yeshua. Galilea. Y literalmente la palabra Galilea significa rodear, hacer círculos. Por eso es Galilea de los gentiles, donde fueron llevadas las 10 tribus del norte, que después andarían dando círculos en toda la tierra, así como Gilgal, que anduvieron dando círculos en el desierto para entrar a la tierra prometida. Ahora Galilea, que significa rodear, Galilea de los gentiles, donde fueron llevadas las 10 tribus del norte, que después andarían dando círculos en toda la tierra. Gaal significa redención, restauración a la posición original. Y la palabra Goel, que significa pariente cercano que redime. Boz, recordemos a Boz, que redime a Ruth. Entonces Gilgal, en el primer éxodo, dando círculos, vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Galilea de los gentiles, donde estamos las 10 tribus dispersas dando vueltas hasta que venga el Mesías. Y Gaal, que significa redención, que vino nuestro Mesías a redimirnos. Así es como Boz redime a Ruth. De modo que podemos ver con esto todas las implicaciones de la frase. Estamos viendo la revelación de Yeshua. La revelación de Yeshua. O en el griego, Jesucristo. Que nunca entenderemos si no conocemos lo que vimos en un principio, que tenemos que destraducir del griego. Tenemos que volver al hebreo para poderlo comprender bien. Por eso estamos destraduciendo las escrituras grecorromanas a las hebreas. Porque solamente conociendo el contexto y significado de los conceptos hebreos, entenderemos su propósito eterno.
como redentor o restaurador de los que fueron exiliados y andan dando vueltas alrededor de la tierra. En el libro del profeta Isaías, capítulo 11, del 1 al 14, dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y le hará entender diligente en el temor de qué significa. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yud-Hei Vav-Hei, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes, por los goyim, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo, cuando las naciones vengan a él, que Yud-Hei Vav-Hei alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar y en Hamat y en las costas del mar. Y levantará estandarte pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom, que es un símbolo de lo que actualmente es Roma, y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Edom es Esaú. Los rabinos enseñan que hay conexión entre Esaú, Yeshua y el cristianismo, porque Esaú se escribe con las letras Ayin, Shin y Bab, y Yeshua exactamente con las mismas letras, con la diferencia que se le pone una Yod, Yeshua.
Por eso dicen que Yeshua y Esaú están relacionados. Eso dicen los rabinos. Cada detalle de las escrituras hebreas es muy interesante, porque en Esaú hay una mezcla. Y en esa mezcla está Yeshua. Pero de allí tiene que volver a su origen. En Isaías 11, 15 y 16 dice: y sacará Yud-Hei, Bab-Hei, la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11, 15 y 16. Y en Isaías 12:1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yud-Hei Bab-Hei, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aprendamos este canto para cantarlo cuando venga la redención. Cantaré a ti, oh Señor, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Isaías 12:1. En Isaías 12, 2 al 6, dice: he aquí, Adonai, mi Elohim, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yud-Hei Bab-Hei, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y dirás en aquel día: cantad a Yud-Hei Bab-Hei, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Yud-Hei Bab-Hei, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vemos aquí que la palabra salvación se repite muchas veces. Salvación se escribe con las letras hebreas Yod, Shin, Bab, Ayin y Taf. Yeshua y la raíz de Yeshua se escribe con Yod, Shin y Ayin. Fíjense que todo esto implica esta raíz, que literalmente significa salvar, otorgar la esencia de la existencia, ser librado de una amenaza de existencia, otorgar existencia vigorosa y abundante. Eso significa salvación. Por eso ahora podemos entender por qué Yeshua dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora podemos saber quién es el ladrón, quién nos robó todo esto. Sabemos que fue Roma, y Yeshua está en ese lugar. En Roma, Jesús está todavía en el pueblo creyente de Jesús, donde se amenazó en Roma nuestra existencia. Él nos está devolviendo nuestra esencia. Y por último, ya analizamos la palabra revelación, entonces solo nos falta la palabra Cristo. La palabra Cristo es la palabra hebrea Mashiach, Mesías, ungido. Pero Mesías no tiene mucho significado para nosotros y menos en la actualidad. En este siglo no tiene mucho sentido a menos que entendamos la ceremonia antigua que se llevaba a cabo en Israel para elección de un rey, para ungir. La palabra Mesías significa ungido.
Los sacerdotes y los reyes en Israel eran ungidos. Y lo vemos mucho en las películas, como los ungen o los ungieron con el aceite. En el caso del rey David, esta es la escena que el pastorcito andaba pastoreando sus ovejas y salvándolas de los lobos, de los osos. Allí en esa edad, él es ungido como rey de Israel. Así que el derramar aceite sobre su cabeza representa la sabiduría y el Espíritu del Eterno. A partir de ese momento, la autoridad, el poder y la sabiduría del Creador, que es el Creador de los cielos y la tierra, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, reposaba sobre la persona ungida. Así que cuando decimos Jesucristo, entendemos Jesús, y viendo su nombre hebreo y la raíz de sus letras que acabamos de ver, Yeshua, que significa salvación, el que nos va a restaurar todo lo que se nos robó, y que es el ungido, que es rey sacerdote, descendiente de David, como rey para ser de la dinastía de David, y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya para terminar, las palabras revelación de Jesucristo podríamos restaurarlas a su entendimiento original de la siguiente manera. La manifestación final del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecha por el Redentor, el pariente cercano, el ungido como rey y sacerdote de Israel, descendiente de David. En estas dos palabras, la revelación de Jesucristo que estamos viendo, la destraducimos como la manifestación final del retorno del exilio alrededor de la tierra, hecho por el Redentor, que en hebreo es el Goel, el pariente cercano, el ungido como sacerdote de Israel, descendiente de David. ¿Quiénes son los exiliados? Si estamos hablando sobre la dinastía de David, ¿sobre quién gobernó David? ¿Qué tiene que restaurar la dinastía de David? En el Nuevo Testamento vamos a ver quiénes son los exiliados. Vamos a ver qué dice el primer papa, que dice sobre esto, supuestamente Pedro, de acuerdo a la tradición, que dice que Pedro es el que funda la religión católica. Supuestamente sus restos están allí en el Vaticano. Esto es curioso porque si leemos el Nuevo Testamento, dice que Pedro fue enviado a la circuncisión. O sea, fue enviado a predicar a los judíos. Entonces, ¿por qué dicen que está en Roma sus restos? ¿Qué tiene que estar haciendo en Roma? Mientras que Pablo fue enviado a la incircuncisión a los no judíos. Hace poco salió un reportaje que en un lugar de Jerusalén, por supuesto que está controlado por el catolicismo, se encontró un osario, que es como una clase de cripta, donde reposan los huesos humanos, que dice que son los restos de Kefa, de Pedro. Y ahí se formó un escándalo, porque ¿qué no estaban los restos en Roma? Es toda una fabricación, esto sobre hilos, y está a punto de colapsarse. Y ya tenemos la libertad de estar estudiando y hablando de esto. Así es.
Así es, en español. Pero imagínense lo que hubiera sido estar hablando de estas cosas hace 500 años. Ahora sí vamos a ver quiénes son los exiliados. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, o de Yeshua en hebreo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Elohim Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí está hablando de los expatriados, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes fueron los expatriados de su tierra y llevados al exilio? El pueblo de Israel. Elegidos. ¿Quiénes fueron elegidos para obedecer? ¿Cuál fue el pueblo que Dios escogió para obedecer? Otra vez, Israel. ¿Qué hay que obedecer? Esto lo vamos a ver más adelante. En Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Por eso menciono el nombre griego o grecorromano, la traducción grecorromana, Jesucristo. Las 12 tribus están en la dispersión, aunque un remanente de Judá regresó de Babilonia, reconstruyendo el templo, y estaba en la época de Judea. La gran mayoría de los judíos no regresaron de Babilonia, se quedaron allá y muchos se fueron y tomaron comunidades judías prácticamente. En todo el mundo antiguo, y una de las comunidades más importantes que se formó en aquella época fue en España. Allí se formó una sefarat o comunidad judía muy importante de la dispersión judía. Veamos ahora en Mateo 15:22 para entender quiénes son los dispersos y cuál es la misión de Yeshua, y comprobemos con sus mismas palabras a quién fue el enviado. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer cananea lo está identificando como hijo de David. Y esa es la razón por la que no le está contestando. Porque ¿qué tiene que hacer una cananea clamando beneficios del hijo de David? No es que la menosprecie. Dios no hace acepción de personas, Él siempre recibirá a todos. El problema es que esta mujer está clamando la dinastía de David y ella no tiene nada que ver con la dinastía de David. Mateo 15, 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yeshua no le hizo caso porque ella no era, en otras palabras, reconoce que tú no eres parte de la dinastía de David. Pero si quieres, puede ser de la dinastía de David, si tú quieres. Nada más humíllate y reconoce que tú no eres.
¿Cuántos hay que dicen, por un lado, no tengo nada que ver con Israel? No soy israelita, no tengo nada que ver con Israel, pero por otro lado, toman las promesas y las bendiciones de Israel. Entonces, ¿eres de Israel o no eres? Porque las promesas fueron dadas claramente a Israel. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2, ustedes estaban sin promesas, sin pacto, sin fe y sin Dios en el mundo. Entonces ni siquiera hagan libros o todo lo que quieran de promesas, porque están sin promesas. Si no tienes nada que ver con Israel, estás sin promesas. Si dices que sigo siendo gentil y te orgulleces de ser gentil, entonces estás sin promesas. Estás sin pactos y sin Dios en el mundo. Hay que definir nuestro estado. O dejamos de enorgullecernos de nuestro pasado, de cualquier país donde hayas nacido, Ecuador, Venezuela, Argentina, Canadá, México, etcétera. Deja de gloriarte de las naciones, porque si quieres recibir las promesas, tienes que hacer lo mismo que hizo Abraham. Imagínate que Abraham hubiera dicho al Eterno, dame tus promesas, pero yo no me voy de mi tierra. Yo soy Babilón y pertenezco a la tierra de Ur. Bendíceme y dame tus promesas. No, tenía que salir de ahí. El Eterno no le iba a dar las promesas ahí. ¿En qué consistía entonces recibir la bendición? Consistía en que Él dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. ¿Qué hubiera pasado si Ruth le dice a su suegra, no, yo quiero seguir siendo gentil, yo me quedo en Moab, yo me tomo lo bueno de la escritura, hago mis promesas, pero yo me regreso a mi tierra, donde no reconocen al Eterno ni su palabra? Pues, ¿qué hubiera contestado el Eterno? Pues está bien, regrésate, quédate con tus dioses, no pasa nada, pero no hay promesas. Y esto es lo que está pasando con la mujer cananea que está clamando al hijo de David. ¿Y cuántas mujeres como esas están diciendo, hijo de David, escúchame? Muchas vienen a pedir y declarar las promesas del reino, pero no quieren ser parte. Sin embargo, tiene que llegar un momento de reconocer que en realidad lo necesitamos. Yeshua se volvió y le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el diccionario, la palabra perdidas está relacionada con la palabra prostitución. Entonces Yeshua fue enviado a las ovejas que se prostituyeron de la casa de Israel. Se mezclaron con los dioses en prostitución, en fornicación, negaron al Eterno. Las 10 tribus del norte que se fueron al exilio se fueron por desobedientes, porque se hicieron idólatras y adoptaron otras religiones, y Yeshua lo está diciendo. Yo fui enviado a ellos, a los perdidos, dice, a las ovejas perdidas, a las que cayeron en prostitución espiritual. En Juan 11, 49 al 55, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no saben nada, ni piensan que no nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Lo voy a repetir. Vosotros no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación
perezca. Dice la Escritura que esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, estaba profetizando que Yeshua había de morir por la nación judía, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos del Eterno que estaban dispersos. Los hijos del Eterno, la casa de Israel, las 10 tribus, los que estaban perdidos, nuestros padres se habían involucrado con otros dioses. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, 10 tribus, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua o Pesaj de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La relación entre el desierto, irse a Efraín, con la Pascua o Pesaj, es el primer éxodo. Aquí, al decir que estaba cerca la Pascua y se va a Efraín, proféticamente está diciendo que todo esto tiene que ver con el segundo éxodo. De manera que cuando Yeshua toma la copa y brinda en esa cena de Pascua, está inaugurando el segundo éxodo, está inaugurando el nuevo pacto, está dando la entrada al retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. En Juan 10, 14 al 16 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto se lo está diciendo a los judíos. Les está diciendo también tengo otro rebaño de ovejas que no son judíos, que no son de este redil, las cuales yo voy a traer. En Hechos 15, 15 al 18, Hechos 15, 15 al 18, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Quién y en qué circunstancia dijo esto en la antigüedad? Eso está pasando ahorita el cumplimiento del libro de Amós 8 y 9. Y Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, en el famoso concilio de Jerusalén, se estaba discutiendo qué se iba a hacer con todos estos, con los españoles, los mexicanos, los colombianos, los guatemaltecos. ¿Qué se iba a hacer con todas estas multitudes que están queriendo venir a unirse con los judíos? Pensemos en este crecimiento explosivo. Está siendo Judá oprimido por los romanos, y de repente ve que esta ola de personas, cada vez más judíos. ¿Qué iba a decir el emperador de esa época? Acabemos con estos. Bueno, que sean judíos, pero entonces se meten en otro gran problema, ¿verdad? Que sean judíos, pero viene otro problema. Lo puedes ver en Hechos capítulo 5. Lo puedes estudiar.
Por la manera en que lo están viendo ellos, en especial Jacobo, es que eso concordaba con la profecía de Amós. También hay que estudiar el libro de Amós, verso por verso. Amós dice que después que Dios dispersara a Israel en los últimos tiempos, los traería de vuelta. Levantaría el tabernáculo caído de David. Entonces esto quiere decir que Jacobo, al ver a estos gentiles que se convertían al judaísmo a través de Yeshua, no eran gentiles, ni españoles, ni mexicanos, ni colombianos. Él estaba pensando que son hebreos y por eso están volviendo. Amén. Bueno, volvamos de nuevo a Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, a nivel de revisión, y vamos a refrescar algunos conceptos. Entonces dijimos que revelación es algo que estaba oculto y quedó al descubierto. Enseñar o mostrar algo incluso significa exilio, dejar algo exiliado. Jesucristo, Yeshua, que significa salvación, restaurarnos de lo que se nos había quitado. Y Mesías, que es ungido como rey y sacerdote. En Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está la frase que dice que Dios le dio. Eso implica que Yeshua no nació sabiéndolo todo. No nació con todo aprendido y conociendo todo. No. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Dios, el eterno Yud-Hei Vav-Hei, le dio toda esta revelación. Yeshua fue hecho semejante a nosotros en todo. Tuvo que estudiar para aprender y descubrirse a sí mismo en las Escrituras. Yeshua de niño acudió a estudiar Torah, escuchándolo todos los Shabbat, los días de reposo. Él escuchó pasajes tras pasajes, que el Mesías nacería en Belén, que sería descendiente de David y que su misión es salvar a las tribus perdidas. Estar oyendo y leyendo y decir este enviado, y empieza la revelación a Jesucristo que el Eterno le dio, ¿verdad? De repente él descubre que en efecto es él el Mesías. Si nosotros nos alegramos tanto al descubrir que somos parte de esta revelación, que somos parte de las ovejas perdidas, que nuestra vida está diseñada en las Escrituras, que ya estábamos en el plan divino, que nos gozamos tanto porque nos está revelando el Eterno, las cosas que ni imaginábamos. Entonces Yeshua, descubriéndose en las Escrituras que Él es el Mesías, el autor que va a llevar a cabo toda esta redención. Por eso, esto es impresionante. Si es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo sabemos que lo descubrió? Vamos a ver lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante en todo. Lucas 2:46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lo hallaron sentado en medio de los expertos de la ley de Moisés. Y no les estaba diciendo que ellos no tenían nada que enseñarles. A los 12 años
Yeshua estaba oyéndoles y les estaba preguntando, dice la escritura en Lucas 2:46. Tuvo que aprender desde niño y fue semejante a los hombres en todo. Veamos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Lucas 2:47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que le oían. Él estaba haciendo preguntas, entonces, ¿cómo se maravillaban de sus respuestas? Pero cuando comprendemos cómo se maneja todo en el judaísmo, podemos entender en el judaísmo el estudio no es un sermón de hablar y hablar prohibido que los demás hablen y hagan preguntas o comentarios. En el judaísmo hay un tiempo en que se pueden hacer preguntas y de eso se trata. Si Yeshua les hacía preguntas, los doctores de la ley le contestaban con otras preguntas. ¿Sí? Entonces, al Yeshua contestar sus preguntas, se sorprenden y se maravillan de sus respuestas, de su razonamiento y de su capacidad de captar todo lo que dicen ellos. En Lucas 2:48 y 49 dice que cuando le vieron sus padres se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son los negocios del padre? Oír su palabra y preguntar. Si no oímos y no preguntamos, no vamos a aprender. Si toda nuestra infancia y juventud de haber crecido en una cultura alejada de esto, si hemos estado en religiones que se nos ha criticado por hacer tantas preguntas, pero ahora entendemos por qué somos diferentes. Hasta ese momento que no nos sentíamos satisfechos con las preguntas que hacíamos o que no nos querían contestar o nos daban respuestas fuera del contexto, es hora de salir de allí. Y si te dicen ya deja de preguntar, sujétate nada más. Es que simplemente estás en el lugar equivocado para aprender la palabra de Dios. Es necesario preguntar para aprender. En Lucas 2, 50 al 52, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si estaba creciendo o si crecía en sabiduría, quiere decir que no la tenía automáticamente, sino que la fue adquiriendo conforme crecía y estudiaba. La vida es un continuo aprendizaje. Y si Yeshua necesitó crecer en sabiduría, si necesito escuchar y aprender, si necesito preguntar, entonces, ¿quién lo sabe todo? Muchos sacan en cara que no les hablemos de teología porque ellos son unos eruditos en la materia. Estas personas son arrogantes. Entonces la revelación de Yeshua, de Apocalipsis 1:1, solo es para aquel que tiene una actitud de siervo, una actitud humilde, para los que se hacen como niños y no dejan de preguntar. No es para los que creen ya saberlo todo o ya sabérselo todo, no. Allí
no hay revelación del Mesías. En Mateo 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así es. Entonces, hay un principio en la sabiduría antigua que dice que ¿quién es sabio? Sabio es aquel que aprende de todas las personas. Hasta ponen, por ejemplo, al ladrón, que hay que aprender del ladrón. Dice que el ladrón es muy diligente y perseverante. Y aunque falle y falle, lo vuelve a intentar. Y es terco en volverlo a intentar. Entonces, de todas las personas se puede sacar algo bueno. Eso dicen los sabios. Los sabios que escribieron esa observación. Que de aún de los ladrones se puede sacar algo bueno, que lo intenta y lo intenta hasta que lo logra. En 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Debemos tener una actitud de humildad, de saber que podemos aprender de todas las personas. Así es. A los que se dicen de puestos de eminencia dentro de la religiosidad, que en su hablar solo expresan arrogancia y altivez. Tenemos que tener una actitud de humildad. Todos aprendemos de todos. Todos nos enseñan, tomamos algo bueno de cada uno. Apocalipsis 1:1, me regreso, estamos en el mismo texto. La revelación de Jesucristo, ya lo entendemos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí en este mismo texto dice, deben suceder pronto. La perspectiva divina es diferente a la nuestra. ¿Cómo es eso de que deben suceder pronto si ya han pasado 2000 años? La perspectiva divina es diferente a la nuestra. Desde la perspectiva de Dios, la redención de la humanidad se precipitó a partir de Yeshua, la cual marca los tiempos postreros, que está en Hebreos 1:1-3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto marca los postreros tiempos. Una vez que inicia el proceso final de la redención, que vamos a estar estudiando a partir del capítulo 4, todo va a suceder muy rápidamente. Si analizamos la historia de la humanidad en estos últimos 50 años, donde se han dado los avances más rápidos de la humanidad,
exageradamente veloces que ya no alcanzamos a ponernos al corriente de todos los avances que están sucediendo. Y si vemos la relación entre el establecimiento del Estado de Israel y el avance exagerado de la tecnología y de la ciencia, tal como lo dijo el profeta Daniel, estamos en presencia de los últimos tiempos. Si preguntamos a nuestros abuelos o bisabuelos, si los tienen, todo era tan diferente en la época de Abraham. Y todos ellos en cuanto a la economía, la agricultura y todo eso. Pero de 100 años para acá, aunque todavía hay espacios en que no tienen electricidad, para ellos es algo increíble la tecnología. Al estarse viendo por un aparato estando al otro lado del mundo. A eso se refiere. Una vez que se inicia el proceso de la redención, que está totalmente relacionada con el exilio de Israel, entonces las cosas deben suceder pronto. Deben suceder pronto. Así que debemos estar muy a la expectativa. Ahora lo que está dicho ahí sobre las plagas, toda la destrucción que viene, por primera vez el ser humano está en posibilidad de ver cumplir todo lo que se habla en Apocalipsis. Antes no se tenía la tecnología para acabar con todo, ahora ya se tiene. Un ángel es el que le dio a Juan la revelación, es decir, el Eterno se la da a Yeshua, Yeshua se la da al ángel y el ángel se la entrega a Juan. Como dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El ángel, un ángel es enviado por Dios y como dice la palabra, el ángel de Yud-Hei Vav-Hei acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en Hebreos 1:13-14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que muchas veces ni nos hemos dado cuenta que estamos rodeados de algún ángel que detiene algún mal que viene sobre nosotros. Porque dice su palabra que Dios envía a sus ángeles para que nos guarden. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito seas por siempre y para siempre. Tú que nos das tu enseñanza cuando más la necesitamos. Tú que nos ves, nos escuchas, nos alientas con tus palabras. Tú que sabes todo cuánto padecemos en el mundo y cuánta esperanza necesitamos para sobrellevar nuestras cargas. Cuán dulces son tus palabras a mis oídos y a mi paladar. Gracias, Padre eterno, por esa revelación divina, por todo lo que pones a nuestro alcance para poner nuestra mirada en lo alto y no en lo terrenal. Te alabamos y te exaltamos, Abba, Kadosh, Padre Santo. Así es, Padre eterno. Le pedimos que nos bendiga a todos los que buscamos, Padre, su revelación, su rostro. Que bendiga a todos nuestros hermanos que estudian su palabra. Que bendiga, Padre eterno, al hermano José de Descubre la Biblia. Y a nosotros también que somos sus servidores. Que bendiga nuestro entendimiento. Y que la sabiduría que usted nos da, que nos permite, Padre eterno,
su revelación para impartir su enseñanza fiel y verdadera, sin adulterar, Padre eterno. Le adoramos, Padre, en el nombre de Yeshua y por los méritos de nuestro Pastor y Redentor Yeshua, la salvación revelada a sus dispersos y el Mesías anhelado que venga pronto a acabar con tanta maldad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén, mis amados, que Adonai nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé su shalom. Un abrazo muy fuerte, un enorme abrazo hasta donde estás escuchando. Recibe la revelación del Padre y apégate, aférrate. No sueltes su palabra. Amén. Hazla viva a través de los hechos y de saber en quién hemos creído y que es poderoso para guardar aún nuestro depósito para aquel día. Un abrazo fraternal, nos vemos en el próximo audio, que va a ser el audio número 5 con la ayuda del Eterno. Bueno, vamos a estar en la próxima audición, en el próximo audio, la segunda parte del capítulo 1. Parece que vamos despacio, pero estamos aprendiendo muchísimo. Que la humildad siempre sea parte de nuestro ser, reconociendo al autor de la vida, al dueño, al todopoderoso, que tiene toda la sabiduría y que nos revela a cada uno de sus hijos. Amén, que eso nos cause gozo y alegría, porque pronto lo estaremos viendo. Ven, Señor Yeshua. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta la próxima. Shalom, shalom para ustedes. Amén.